la academia está preparada para los cambios que se están teniendo en este momento en términos de procesos? El arte es una búsqueda de reflexión a través de la belleza o de la idea de la belleza, entendiendo la belleza dentro de la generalidad. Cuando uno trabaja en la creatividad para cualquier tipo de diseño, parte de la clave es tener muy claro no solamente el punto de partida, que es el reto, la solución que estamos planteando, sino también cuál es el punto B y cómo yo mantengo la coherencia entre el punto A, que es tu promesa o tu idea, y cómo eso se desarrolla hasta el punto B. Que lo termina formando mientras el papá estaba en el colegio, la televisión, y eso era la cultura común, porque casi siempre había sincronía. En los programas que más audiencia tenían había sincronía, tú lo estás viendo en tu casa, yo en la mía, ¿cierto? Ahora como la sincronía se perdió con el streaming, entonces me interesa mucho ver en dónde van ese montón de culturas. Parte de cómo se desarrolla la educación, las nuevas generaciones, los mismos procesos creativos, tiene mucho que ver con el referenciamiento que uno tiene de la actualidad. Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este espacio que es Gente Local, un espacio donde conversamos de cosas chéveres, curiosidades, filosofía, arte, diseño, de diferentes cosas estamos hablando en este espacio. Y bienvenido a nuestro invitado de hoy, que es mi amigo Cami Álvarez. ¿Cómo estás, Cami? Hola, ¿qué más? No, muy contento. Gracias por venir acá. Cami, para presentárselo a todos, Cami Álvarez es diseñador de modas, especialista en intervención creativa. También es creador de su marca homónima, Camilo Álvarez, para que la vayan a seguir. Y también es profe. En diferentes momentos de la vida has entrado y salido de la academia, y hoy parte como de los temas que quiero conversar contigo son educación, nuevas generaciones y cultura pop. Listo. Esos son como los temas que quiero conversar contigo. Cami, ¿cómo te defines tú? ¿Qué más le sumarías a esa presentación profesional? No, yo creo que principalmente yo me considero un creador, ¿cierto? Estoy como en la parte de estar inventando y creando cosas todo el tiempo, y realmente eso es lo que me mueve. Pues como que parte de la recompensa que yo quiero mientras sigo trabajando es seguir creando. Entonces desde ahí me defino. Y en ese sentido de la creación están todas las Las cosas, posibilidades. todos esos roles, el de diseñador, el de docente, el de curioso, el de caminante, pues todo. Caminante, eres muy buen caminante, sí. Recorre la ciudad de una forma muy distinta, diría yo. La concepción tuya que me lo decía José en estos días, tu concepción de lo urbano es muy distinto a lo que mucha gente tiene, y eso es muy bonito. Pero yo también le quiero agregar, ¿te gusta mucho jugar? Sí. Tenemos nuestras noches de juego que me parecen fundamentales. Sí, me gusta mucho jugar. También sos TikToker. Pero sí. Sí, ya toca generar contenido, sea como sea. Sea como sea, pero te gusta lo del baile, pero me el gusta, humor, sí. te las ollas. Sí, me gusta incluso tanto cuando lo hago pensando en la marca y en mi contenido de Reels, que es más pensado en la marca, como cuando no me importa generar cringe bailando, haciendo trends en TikTok también. Divertidísimo. Sí. Yo pues lo disfruto montones, me encanta. Las dos cosas, lo que estás haciendo como pues de tú como amigo, pero también lo que estás haciendo en términos de contenido para tu marca me parecen, aprendo un montón y me encantan mucho. Cami, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Una vez yo estaba yendo con Cristina, una amiga mía, te hablas de Cristina, sí, para la universidad, y llegamos hasta un punto en la Cola del Zorro. La universidad de nosotros queda como a las salidas de la ciudad. Cada vez menos, pero eran las salidas de la ciudad. Y ahí me acuerdo que paramos y íbamos en un taxi y había como una construcción o algo que tenía bloqueada toda la vía. Y el taxista dijo, no, yo los dejo aquí, yo no voy a dar la vuelta. Y entonces nos quedamos los dos ahí y vos ibas en el carro creo que con Edgar. Y nos vieron ahí, entonces dijeron, van para la colegiatura, y nosotros sí, es que venga, nosotros los llevamos. Y ahí
ahí fue que nos conocimos. Y ya después, digamos que ahí nos conocimos y nos reconocimos, fue porque cuando tú presentaste el proyecto de grado en Colombia Moda del 2004, para mí fue la primera vez que participé como estudiante en Colombia Moda del 2004, entonces hicimos parte como del mismo combo. De jóvenes De creadores. Jóvenes Creadores 2004. Esos son muchos años, Señor Jesús. Que no se note tanto pero es que llevamos muchos años de conocernos. Sí. Muchos años de amigos. 21 más o menos. También fuimos socios en una En tienda. algún momento sí, también compartimos tienda. Compartimos tienda, pero también nos divertimos un montón. Sí. No, y seguimos haciendo cosas. Siempre somos muy inventados, la verdad. Sí, sí. Yo creo que parte del valor de la amistad tuya y mía es que nos seguimos Sí, el juego. exacto. Yo creo que también está muy conectada con la idea de juego, pues, porque no solamente tenemos literal, pues, unas sesiones de juego con otros amigos, sino que también, digamos que momentos más reflexivos, momentos más como más espirituales también han sido muy desde el juego, pues como de, vení, hagamos esto, tenemos que hacer este ritual, tenemos que irnos para... Tú sabes que mañana es luna llena en Eh, Acuario. No estoy tan informado, últimamente Bueno, no. importante, porque hacíamos también rituales. Sí, sí. Hemos hecho mucha cosa muy divertida juntos, ¿no? Siguiendo en la corriente. Yo creo que también eso es muy importante tener Sí, claro. hoy alrededor. Claro. Cami, teniendo en cuenta que nos conocimos en la universidad, también en un ámbito académico, yo siento que tú tienes una capacidad de lectura del entorno, en los entornos en los que te mueves. Y es muy interesante el acercamiento que has tenido alrededor de la palabra diseño. Y en estos días estaba discutiendo con alguien las diferencias entre el arte y el diseño. Para ti, ¿qué diferencias hay entre ser artista, que la musa y que la pieza única versus el diseño? Pues yo creo que hay una diferencia importante en el propósito, ¿sí o qué? Finalmente, el arte es una búsqueda de la belleza, entendiendo la belleza dentro de la generalidad, no digamos que lo hegemónicamente bonito, sino entendiendo pues cómo desde la estética se puede proponer formas de ver el mundo y de reflexionar. Creo que nosotros también como diseñadores nos interesa mucho la apariencia, pero también digamos que hay un elemento que involucra lo funcional, que involucra lo comercial, que también es parte del parámetro del diseño. Entonces digamos que lo que debe atender el diseño son muchas cosas. Lo que pasa es que no acabas el diseño y ya más precisamente otra cosa es la moda, porque entre moda y arte hay muchos puntos de encuentro, pero realmente lo que usa muchas veces, diría yo, la moda de esos elementos del arte funcionan un poco como la miel para atraer cosas que finalmente tienen unos intereses también comerciales. Entonces existen como muchas cosas similares, pero es que si me decís a mí, para mí la moda es como un pulpo que tiene un pie en muchos lugares. En muchas porque disciplinas. sí, porque sí se parece al arte en muchos sentidos cuando dentro de la intención del creador existen conexiones que van más allá que lo meramente comercial, ¿cierto? Entendiendo que también el arte puede ser comercial, es que eso... Y a la vez responde a una cosa que va en el cuerpo. Y para vestir el cuerpo se necesita sentido común, se necesita entenderlo desde sus tres dimensiones, se necesita entender la relación que hay de la tela con la piel. Entonces también eso es digamos que una exigencia común, porque por ejemplo, si hablamos de arte, el arte es muy amplio y la moda sí tiene muy delimitado cuál es el lugar exacto donde opera y cuál es el sustrato con el que se trabaja, ¿cierto? Por más que se especule, realmente sí necesita tener unas propiedades por lo menos textiles, ¿cierto? O algo que vaya al cuerpo. Entonces yo creo que sí hay unos parámetros que se vuelven más cerrados, y además de que la moda también es, en términos comerciales y en términos industriales también es otro asunto. Entonces por eso digo que la moda es difícil de definirla, y yo creo que por eso me gusta tanto, porque hace parte de la cultura popular, pero puede ser parte de la alta cultura, pero es un tema de élite, pero realmente la moda la valida es la masa. Entonces me interesa mucho la moda como fenómeno porque todo el mundo tiene que ver y todo el mundo tiene la libertad de opinar de moda. Es decir, y finalmente, ¿cuándo se vuelve realmente algo moda? Cuando la gente la valida. Cuando hablan de la moda democrática, que yo digo,
democrática siempre ha sido, porque finalmente la valía las personas. Entonces a mí el fenómeno de la moda me parece que es muy complejo y por eso me parece tan interesante y caben muchas disciplinas ahí. Y el arte es una cosa que influencia mucho también la manera de cuando la moda quiere ser reflexiva o cuando la moda quiere especular sobre la manera de presentarse. Entonces yo creo que conversan mucho, pero finalmente creo que los propósitos están diferentes. Sí, también estoy de acuerdo y quiero traer una cosita que tú pusiste en un reel hace, yo creo que por ahí 2 meses, donde tú hablabas que el diseño es más cercano a la ingeniería que al mismo arte, en términos de funcionalidad de lo que estabas diciendo. Por ejemplo, tú tienes un enfoque súper importante alrededor del desarrollo del patronaje. Algo que mucha gente piensa es que los creativos no tienen un rigor científico, por decirlo de alguna manera, pero sí creo que para poder ser diseñador de modas tenemos que saber mucho de ingeniería, por ejemplo, solamente los tipos de patronaje. No sé si te acordás de las clases del patronaje italiano, Sí, del sí, sí, patronaje, claro, el francés, el francés, el japonés, pues como que hay diferentes acercamientos y las fórmulas son distintas y las medidas son distintas. Vos has hecho mucho énfasis en la moldería. ¿Qué te ha influenciado a ti en ese tema? Es que la moldería también es un universo que toca muchas cosas y sobre todo es muy loco porque es muy cultural. Pero antes de ir a eso, te voy a responder un poco como la idea de lo de la ingeniería. Si vos te pones a ver, finalmente la ingeniería es buscar soluciones a ideas, ¿cierto? Es decir, tenemos la idea o el propósito de pasar de este lado a otro, cómo se arma un puente, pero cómo se arma, cómo no se cae, cómo se estructura, ¿cierto? Y finalmente lo mismo pasa, la idea es una cosa, pero la imaginación técnica también es la que hace que esa idea pueda llevarse a la realidad. Y puedes mirarlo en todos los niveles, solamente con hacer realidad esta chaqueta que creaste, o con hacer viable la producción de un lote de varias de esas chaquetas. Entonces, conversan mucho en ese sentido. Es como que para el ingeniero el diseño es un paso del proceso de la ingeniería. Y para que muchas veces pueden ir antes, y también para el diseñador, la ingeniería puede ser un paso que viene después también, dependiendo de cómo estructure. En el caso mío, a mí sí me gusta mucho trabajar con la imaginación técnica. Es decir, yo mientras pienso cómo lo quiero ver, lo voy pensando paralelamente cómo quiero que se arme. Porque me gusta y me fascina mucho, por ejemplo, decir, ¿cómo se puede armar esto pero con menos procesos? O cómo se puede armar esto que quede más limpio al final, o consumiendo menos. Y hay veces me llevo sorpresas con que la apariencia termina siendo súper limpia, pero es súper complejo en confección. O lo quiero de esta estructura, pero consume mucho. Entonces hay un montón de parámetros que me parece que pensar desde lo técnico se vuelve fascinante para mí, porque creo que es una manera de ser creativo que está anclado mucho a cómo hacerlo viable, ¿cierto? Y ir pensando las dos cosas en paralelo. Y eso me ha ayudado mucho digamos que a romper barreras de gente que se ha acostumbrado a hacer las cosas siempre de la misma manera. Te dicen, no, pero eso es imposible hacer. Y yo, no, vea que sí, yo ya lo hice en papel. Muchas veces llego con maqueta, yo ya lo hice en papel y mire que se puede armar. Entonces, digamos que así es. Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando tengo ese nivel de conversación también con los alumnos, porque creo que es una manera también de llegar a soluciones y de sorprenderse con el hacer y no solamente con la imaginación y el concepto. Entonces es eso. ¿Y la otra parte de la pregunta cuál era? Por ejemplo, ¿qué tipo de patronaje utilizas tú? Ah, ok. Mira, irónicamente a mí lo que más me da dificultad es el patronaje convencional. El italiano, que es el que Es aprendemos. decir, nosotros aprendimos el italiano, pero realmente el italiano, el francés o el inglés es un patronaje europeo que, a ver, yo me leí un libro, compré un libro, realmente casi no tiene texto, pero compré un libro de patronaje chino, de un proyecto de patronaje chino que era como con la filosofía tradicional del patronaje chino hacer prendas contemporáneas. Y la introducción, que es así, es un texto, explica las diferencias entre el patronaje, digamos que oriental y el occidental. Y eso para mí fue como, de verdad que eso me abrió, eso lo compré en el 2009. Y me abrió mucho, y yo decía, pues claro, y ahí es donde nos conectamos muchísimo los orientales a las comunidades prehispánicas, porque es patronaje que parte mucho del bloque rectangular y que no necesariamente está obsesionado con
seguir las formas del cuerpo como lo es el patronaje europeo. Muchas veces vos ves cuando escalan las chaquetas, uno dice, pero ¿por qué va a escalar la misma forma? Sabiendo que los cuerpos pueden terminar creciendo más desde la barriga o más desde otras partes del cuerpo, y casi siempre escala como si la cintura siempre fuera más estrecha que la cadera, por ejemplo. Nunca es proporcional. No, porque está pensado por... ajuste. Exacto, por un ajuste que defina bien el hombro, que defina bien la pinza aquí en la cintura. Ese es como el más convencional. Y finalmente ha sido como condicionar el cuerpo a la prenda y no tanto la prenda al cuerpo. Y esa era como la exposición que tenía este libro del patronaje chino, que incluso parte del ejercicio era cómo hacer un patronaje que te estoy hablando del 2009, cuando todavía no estaba ese tema de poner en pasarela un montón de cuerpos. Todas las fotografías del libro son con personas de diferentes edades, de diferentes tipos de cuerpo, y todas son vistiendo estos experimentos de patronaje tradicional chino con una mirada contemporánea. Y es muy interesante porque realmente es de verdad como que se respeta el espacio que hay entre el cuerpo y la tela, que en el tema del europeo es pensado sobre todo en cómo no necesariamente forrar, pero sí... moldear. Exacto, moldear pues como el cuerpo a través de la ropa. Entonces por eso hizo mucho que reafirmara, por ejemplo, la relación mía con la sastrería, que lo he tocado en algún momento, pero se me hace súper difícil. Se me hace súper difícil porque siempre siento que estoy por debajo de la norma, porque no me sé la norma, ¿cierto? De a dónde debe llegar una chaqueta, a dónde debe llegar el puño, cuánto es la... Todo es muy, muy rígido, ¿cierto? Entonces, y creo que por eso me relaciono más con ese patronaje que da más libertad, que particularmente también se parece al patronaje latinoamericano, donde muchas veces era un rectángulo de tela que se envolvía y cómo se soluciona la envoltura. Entonces ahí digamos que me conecté mucho con esa idea. Y realmente lo que yo hago es cómo hacer prendas contemporáneas, un poco con esa lógica, ¿cierto? Y prendas que puedan ser sustitutas de las convencionales. ¿A qué me refiero? Esta chaqueta que es mía, por ejemplo, es una chaqueta totalmente usable. Vos la relacionas con una chaqueta como una trucker jacket, ¿cierto? Pero de qué manera la corto, cómo le hago ciertos acabados. La combinación de telas. Exacto, pues para que digamos que esa prenda que puede ser súper cotidiana sea especial. Entonces es un poco como conversar con los dos aprendizajes, a ver a dónde se llevan. Porque, por ejemplo, me gusta mucho lo que pasa con ese patronaje a partir de rectángulos, pero también entiendo mucho lo que pasa con las curvas. Pulir muy bien una curva de un cuello, de una sisa, mediante la medición y todo eso, que es una técnica muy europea, también me parece que es muy válida. Haces combinaciones. Exacto, sí. Entonces realmente es un resultado de cómo hacer prenda urbana y contemporánea, pero teniendo en cuenta como estos aprendizajes, que uno finalmente no es que lo haga tan consciente, sino que ya lo inserta. Claro, y para mí es un sello, yo que he sido clienta tuya por muchos años, parte del atractivo que tiene como esa percepción tuya de la ropa es lo que para mí es lo que me atrae como marca o como ADN, y siento que ahí te identificas mucho. Ahorita hablaste de enseñar. Y sé que muchas personas se preguntan uno cómo enseña a diseñar a otros. ¿Cómo enseñas vos, Cami? Pues mira, yo te voy a contar algo. Yo empecé a dar clases muy joven. Yo empecé en el 2007 y yo tenía más o menos 1 o 2 años más que los alumnos. De hecho, lo que yo hacía era que cuando empezaba la clase yo me sentaba en un pupitre. Cuando ya estaba el salón lleno y la gente como si iba ni el profesor, yo me paraba y le decía, hola, ¿cómo están? Yo soy el profesor. Ay, querías hacer drama. Mentira, sí. Súper a propósito, como para tener una entrada. Pero, y di clase como por 10 años. Empecé con materias que eran más técnicas, de hecho con dibujo, porque lo que yo empecé a trabajar fue haciendo ilustraciones. Entonces yo empecé haciendo dibujos y por eso empecé a dar clases era de figurín. Ahí tengo todavía los figurines que me hiciste para la marca, los voy a poner por acá. Sí. Y entonces empecé en esas materias técnicas, después fui cogiendo como a los 2-3 años, ya empecé a trabajar con diseño. Yo como enseñaba diseño, como me lo enseñaron a mí, ¿cierto? Que es algo, hay muchas cosas de eso que conservo, que es a partir de proyectos, ¿cierto? Finalmente uno presenta unos límites o unos, digamos que unas condiciones para encontrar la solución o la propuesta estética y funcional a eso. Finalmente el diseño se aprende diseñando, ¿cierto? A partir de proyectos. Yo paré de dar clases como en el 2017
porque me saturé un poco y volví en el 2023, sí, casi como a los 6 años después. Yo empecé teniendo 2 años más que los alumnos y empecé nuevamente teniendo 20 años más que los alumnos. Pues, ¿Cómo se sintió eso? buenísimo, buenísimo porque una cosa es, como te decía, enseñar a partir de cómo tú has aprendido o como te han enseñado, y otra cosa es enseñar a partir de otro montón de cosas que también aprendiste por tu cuenta. Entonces yo sentía que ya estaba más maduro mi discurso, ya sentía que lo que tenía lo decía desde un lugar más desde seguridad, porque ya lo había probado también. Entonces me gustó mucho porque finalmente a mí me gusta tener un enfoque creativo y académico, pero también con referencias de la realidad, ¿cierto? Es decir, no digo que lo que pasa en el aula no siempre sea realidad, eso finalmente es realidad, sino que me refiero que tengo muchos puntos de comparación. Entonces ahí yo sentí que se hacía más madura mi forma. Y lo más loco es que más maduro no es más robusto, es al contrario, es más tranquilo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, antes yo me obsesionaba porque los alumnos tuvieran que ser súper gomosos, súper aplicados. Ahora eso no es mi responsabilidad, ¿cierto? A mí ahora mi responsabilidad es, digamos que, es demostrar qué tan atractivo es lo que yo estoy haciendo, pero sobre todo que ellos mismos encuentren esas respuestas. No voy a forzar una experiencia. Si finalmente no te gustó, pues no te gustó, sí o qué. Pero me baso mucho en una cosa que alguna vez nos decían, que era hacer muchas preguntas, ¿cierto? Y sí, plantear la situación, hacer muchas preguntas, y como yo doy en un semestre que es un quinto semestre, sacarle mucho provecho a lo que yo sé que ellos aprenden en los 4 semestres anteriores. Claro. Entonces no me vengo a decirles como esta es otra manera de hacerlo, sino como ponga en práctica lo que usted ha aprendido, y deduzca usted cuál es su manera de hacerlo nuevo, ¿cierto? Cuál es su manera de hacerlo propio. Y yo creo que eso ha sido y me lleva a una sorpresa muy, muy buena. Pues me ha gustado mucho esta generación. Sí, ahorita vamos a profundizar en eso, pero quiero acotar algo que me parece súper importante, que cuando uno trabaja en la creatividad para cualquier tipo de diseño, parte de la clave es tener muy claro no solamente el punto de partida, que es el reto, la solución que estamos planteando, sino también cuál es el punto B y cómo yo mantengo la coherencia entre el punto A, que es tu promesa o tu idea, y cómo eso se desarrolla hasta el punto B. Yo creo que lo que se dice como positivo o como válido en el diseño, para mí es más el proceso que Sí. solo el resultado. No sé si te has encontrado con estudiantes muy buenos en el proceso, pero que en el resultado... Sí, hay muchos casos, y digamos que yo lo que identifico también es que muchas veces eh, uno como estudiante, hay veces como que cuenta con el momento mágico para salvar la materia. No sé si te pasa, como que Sí. tengo esta noche adicional, me voy a trasnochar, paso derecho y yo lo entrego porque lo entrego. Trato un poco como de evitar ese límite, ¿cierto? Porque me parece que ya es poner en riesgo todo el proceso. Entonces trato mucho como que la persona, de hecho yo me concentro mucho en la evaluación del proceso, porque el resultado finalmente va a estar validado por eso. Y si miras lo que pasa ahora, donde se está volviendo, porque la gente va a comprender que esta prenda es más valiosa que una de Shein, o una que te puede salir 5 veces más económica, por el proceso, por la conciencia, por la manera en la que se trabaja, y eso solamente sucede en el proceso. Entonces, si eso se evidencia, realmente la gente va a entender, y eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora lo que pasa con las redes sociales es que está la oportunidad de contar más allá que solamente mostrar la prenda misma. Entonces yo creo que eso es importante, que ellos lo identifiquen como un valor. Y finalmente es como todo, pues es que vos no, pues si vos vas a hacer ejercicio, finalmente estás en la constancia. Total. Y el primer día que vas no va a estar perfecto, y seguramente a los 3 años tampoco va a estar perfecto, pero si estás constante vas a obtener los resultados que querés. Pues es decir, y la creatividad también es como un músculo. Es decir, cuando vos, por ejemplo, bailaste toda la vida, dejaste un tiempo de bailar, volvés a bailar, sos un poquito torpe. Pero es lo mismo, es como cómo se desarrolla el oído, cómo se desarrolla muchas cosas, se desarrolla la creatividad. La creatividad es eso, de estar Con práctica. constante, exacto, de estar constante, de estar repitiendo, de estar pivoteando, porque por este lado no me dio. Entonces, claro, el proceso lo es todo, es lo que va a marcar la diferencia, y es lo que es que, mira, si el principio es la conceptualización, lo que se define todo eso, muy probablemente va a estar cubierto por la inteligencia artificial.
y el resultado o la materialización también existen muchas posibilidades de que eso haya 1000 manos que lo sepan hacer. Es en el proceso donde está la diferencia del diseñador, ¿no? Hermoso lo que acabas de decir. Entendiendo que a ti te gusta acompañar a estas nuevas generaciones, a mí me cuesta un poquito más, me cuesta mucho entender pues a mis sobrinos, a veces como que yo digo, espérate que no entendí estas generaciones cómo conectan esa información, quiero saber que me expliques qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones que te están llegando de estudiantes. No, a mí me ha gustado, pues realmente es difícil también generalizar, porque hay de todo. Yo me he sorprendido porque siendo una generación es muy, como les decía, de 2 décadas más jóvenes, me he encontrado con personas, digamos que muy abiertas, muy buscando lo alternativo, muy buscando otro tipo de experiencias, y también otras muy conservadoras. Eso también se ha afianzado un montón. Pero conservadoras como matrimonio, fe, como en qué Sí, de hecho, sí, las dos cosas, pues. Pero me interesa mucho cómo se genera la conversación entre ellos mismos porque existiendo estas condiciones no existen, no lo siento tan radical. Lo siento como parte del contexto de cada persona, pero cuando nos sentamos todos en la misma mesa a conversar, es más lo común que tenemos que ese montón de diferencias, porque hay muchas diferencias. Y a la vez, digamos que enseñar ahora involucra mucho también estar como al tanto de los nuevos paradigmas de lo que es correcto y no es correcto. Porque nosotros tuvimos, no sé, antes era muy normal que un profesor pudiera tener unos comportamientos un poquitico más duros, ¿cierto? O ahora cierta dureza es cancelable, ¿cierto? Sí, total. Y también hay un tema que me llamó mucho la atención cuando llegué en el 2023 y es el tema de la salud mental. Porque nosotros estudiamos en un contexto donde la salud mental era algo que obviamente siempre ha existido, pues el tema de atenderlo, de estar desbalanceado en eso, pues es que eso es parte de la vida. Pero cuando nosotros estábamos en ese contexto era algo que no se hablaba, era algo más privado, ¿cierto? Y ahora es una conversación súper abierta. Entonces el tema, es decir, yo he tenido alumnos que desde que se presentan, me llamo tal, este es mi diagnóstico. Y yo digo, pues, y para nosotros... O sea, es una conversación súper abierta, lo cual me parece que es muy positivo, el tema de tener la conversación muy abierta. ¿Qué es el tema? Que de pronto, al ser una conversación tan abierta, puede tender a ser ligera. Eso sí me ha asustado. Pues me ha tocado ver conversaciones de alumnos comparando medicamentos y cosas que uno dice como, no puede ser tan ligero el tema, pues pensaría yo. Y también el tema es que me ha puesto a mí también en la función de, hey, ¿qué información tengo que tener? Exacto, si no es mi lugar, pues digamos que entrar en detalles de esto. Pero cómo gestiono ciertas situaciones, pues también me lo he preguntado, pero finalmente como que todo el paquete trae eso incluido. Entre ellos tampoco me han tocado como situaciones difíciles a partir de eso, es más como la sorpresa de sentir que la conversación está ahí súper abierta. Y hasta como parte de la inspiración para crear proyectos. Sí, claro, porque finalmente hay un enfoque en la materia que yo doy que es muy individual, un poquito intimista, como descifrar a partir de lo que uno tiene que puede poner sobre la mesa para compartir con el mundo que los puede llegar a tocar, no de una manera pues como de abrir cosas que yo no tenga herramientas para cerrar, no hasta ese lugar, pero sí ellos están en diálogo con eso todo el tiempo. Pero es un tema, pues sí, sobre todo porque hay veces yo me pregunto, porque yo no tengo las herramientas y poder estar hablando de esto puede estar, digamos que diciendo cosas que no tienen sentido, pero sí, algo que digo, como que sí le trato de poner mucha atención a que si es un asunto de diagnóstico o un asunto de voluntad. Porque pasa mucho, ¿cierto? Que eso se puede volver también pues, es decir, uno es estudiante y uno como estudiante también hay veces tiene maneras de buscarle salida cuando está viéndose un poquito acosado por la cantidad de trabajo. Entonces ahí es donde yo trato de llevar mucho el discurso como, hey, también hay voluntad. Voluntad, hay renuncias sí, exacto, sensatas.
Exacto, como que uno puede tener la voluntad y no necesariamente estar dominado por ciertas cosas, sino uno también tiene voluntad. A mí me parecen un poquito difíciles las nuevas generaciones porque a veces es muy difícil entender, por ejemplo, el tema del relacionamiento intrageneracional. No, intergeneracional sí se dice así, ¿cierto? Intergeneracional. Sí, sí. Eso. Pues como que yo siento muchas veces, o cuando me ha tocado trabajar con gente más joven, como que yo digo, uy, marica, esto como... ¿Qué sucedió en la universidad para que esto resultara? Que siento que muchas veces es una percepción personal también, que las nuevas generaciones están teniendo más dificultades sociales para relacionarse. ¿Vos cómo lo estás viendo? Pues yo no lo he sentido tanto así. Yo solamente, digamos que había un caso en donde yo sí sentía que esa situación personal sí de pronto tenía unas dificultades, pero era asociado pues a todo el diagnóstico, porque sí era algo más complejo, pero realmente yo no lo he sentido tanto así. Okay. Y también creo que no todo hay que atribuírselo a un tema generacional. También está en las mismas como apuestas académicas, o por ejemplo el lugar el lugar de donde vienen, pues si son de cierto tipo de colegios, o también eso va definiendo un poco el perfil. Pero yo me he encontrado con personas muy abiertas a eso, pues, y también digamos que con capacidad de trabajar mucho desde la diferencia, porque yo estoy haciendo un ejercicio que es trabajo en equipos, que para nosotros como diseñadores y de modas todavía más, que fuimos más formados en el autor, en tener su propia firma y eso, llegar a trabajos en equipo y llegar a tomar decisiones creativas con otras personas, ahí es donde uno detecta qué tan en paz está uno con su ego, ¿sí o qué? Pero no siento que sea pues como un tema atribuible solamente a lo generacional, no, yo creo que es más como a la experiencia. Pregunta ácida, ¿crees que la educación o la academia está preparada para los cambios que se están teniendo en este momento en términos de procesos, en términos de, por ejemplo, implementación de la inteligencia artificial en los procesos creativos? ¿Crees que está dando los pasos necesarios desde la academia? Pues yo creo que es un aprendizaje ¿cómo se dice eso? En vivo, pues es decir, no es tanto como que haya suficiente tiempo para prepararse eso, sino que yo creo que hay una implementación que debe contar con eso. Yo no le tengo ni 5 de recelo al tema de la inteligencia artificial, no. Me parece que es una cosa que uno puede poner a jugar a favor del proyecto, que es lo que eso agudiza el pensamiento crítico, ¿verdad? Cómo se dan indicaciones, por ejemplo, para textos es una maravilla, porque yo siempre tenía, digamos que con mis estudiantes, no sé si por la formación o por el interés, no sé, una dificultad con el vocabulario súper grande. Y eso se está solucionando un montón con la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, para mí no es un tema, para mí es lo mismo que está sucediendo con uno en su trabajo creativo, es ver cómo lo inserta, pero no siento que haya mucho tiempo como para prepararse, que es lo que yo sí creo, que las instituciones deben tener muy clara cuál es su apuesta formativa y cómo poner a girar alrededor de eso ese tipo de tecnologías. No pensaría que la apuesta formativa de algo deba depender de esos cambios, ¿cierto? Por eso tiene que ser algo mucho más transversal y que pueda permanecer por un periodo de tiempo más largo. Yo lo digo es porque mi percepción de la academia versus la velocidad en la que se transforma el mundo y las empresas es más lenta. Es decir, si lo ves en términos de tiempos, sí puede ser, pero finalmente es que estamos como en esta exigencia del presente súper fuerte. Pero creo que está pasando todo, porque si te pones a ver en una empresa, la empresa siempre va a estar preguntándose por qué está tan atrás, y nunca va a entender pues que finalmente está donde tiene que estar y que las cosas no se pueden forzar, y uno no siempre va a tener todas las cosas siempre pues a la vanguardia de todo, no, pues es como identificar realmente a qué le quiere apostar uno y qué es lo que va a permanecer, pero es una cosa que todos nos está tocando. Yo no creo que solo a la academia, pues es a todos. Lo que pasa es que la academia funciona en periodos de 4 años, de pronto eso es lo que vos detectas como que se puede tardar más tiempo, y porque implementar ciertos cambios puede tomar, pero creo que eso sobre todo está muy en manos de también los docentes, cómo
de cómo lo abordan Como, y cómo exacto, lo quieren sí. asumir también. Exacto, y no idealizar, sino jugar el Jugar juego con lo que también hay. con lo que hay, sí, exacto. Cami, estas nuevas generaciones, pues, o estar en contacto con estas nuevas generaciones, también nos permite estar súper informados de qué es lo que pasa, sobre todo vos que haces esa conexión como de un poco más íntima para el proceso creativo. Nos da información sobre cómo ellos observan el mundo, nos da información sobre cómo, qué música escuchan, a quién siguen, qué es lo que les llama más la atención. Entonces, también es un caldo de cultivo importante para ti en el momento de estar informado y sobre todo que a ti te gustan unas cosas muy particulares. No es que yo por eso doy clases, Maite. Pues me gusta, digamos, que la conversación de la clase y el tema de la creación, que es lo que me gusta, pero sobre todo me gusta mucho también estar en contacto con visiones muy frescas de lo que está pasando. Es que es muy importante porque también entender estos jóvenes cómo empiezan a expresar su identidad también es súper especial, como, ay, es que esto es lo que está pasando y esto es la representación de cómo lo están asumiendo. Pero te quería preguntar, ¿por qué para ti, por ejemplo, estar informado de esta cultura pop es importante? Y ahorita profundizamos pues como Pues, en cositas. porque es muy divertido. Pues porque realmente a mí pues a mí me parece que es un reflejo también de lo que uno es, pero yo no lo hago ni siquiera como porque analizo eso, sino porque me parece muy entretenido. Finalmente es que yo crecí sin parabólica, pues, más o menos, solamente con la de Perú, pero lo que me llama mucho la atención es que finalmente que lo termina formando mientras el papá está en el colegio, la televisión, y eso era la cultura común, porque casi siempre había sincronía. En los programas que más audiencia tenían había sincronía, tú lo estás viendo en tu casa, yo en la mía, ¿cierto? Ahora como la sincronía se perdió con el streaming, entonces me interesa mucho ver en dónde van ese montón de culturas, porque realmente no es como antes, que todos llegábamos el lunes y habíamos visto protagonistas de novela el domingo, ¿no? Y que habían echado a Haider Villa, no entiendes que nunca lo echaron. Sino que realmente es como, mira, el mundo de esta persona es una cosa muy diferente al de esta otra persona y están sentadas al lado, porque ya no hay sincronía. Ya, sí, ¿dónde fue que lo vi? Sí, es la muerte de la cultura común. Ahora hay muchas culturas populares, pero populares en su segmento. Entonces eso es súper interesante, porque eso es como descubrir otra gente. Es como si cada uno estuviera en un club diferente. Entonces, como ver vos en qué estás. Y eso me parece que me ha abierto los ojos, pues, y me ha puesto a ver que realmente hay gente multireferenciada, pero las referencias vienen de lugares súper diferentes. Antes existía como la cultura de todo el mundo y los raritos, pero ahora todo el mundo es como raro para el vecino. Todos somos un poquito raritos, sí. De acuerdo. Cami, pero vos tenés también además un ojo curador de la cultura pop y sentís cierta atracción por cierta información. ¿Qué telenovelas estás viendo? No, pero yo dejé de ver telenovelas cuando Betty se volvió bonita. Ahí sí es. Porque dejó de ser torpe, porque ya no era charra, ya era como que lo bonito le cambiaba todo lo otro. La unificó con la masa. Sí, y ahí ya estaba pues más como pensando en otras cosas y dejé de ver tanto eso, pero yo veía mucha novela colombiana. Mexicana creo que solo vi las de Thalía. Que yo me acuerdo que cuando las veía, mi papá llegaba a la calle y decía, ¿pero quién está gritando tanto? Fueron nuestra forma de crecer. Sí, pero yo me veía mucho las colombianas, pero es que había cosas súper interesantes. Contame. Por ejemplo, yo me acuerdo ¿te acuerdas de una telenovela que tenía que ver con regresión? Con psicoanálisis y que la persona llegaba y se sentaba en el diván. No, era La otra mitad del sol. La otra mitad del sol. Se sentaba en el diván y se iba para el Bogotazo, entonces que... Gran época. Sí, pues eran cosas de verdad muy... Un entretenimiento muy elaborado. Por ejemplo, mi telenovela favorita es Café con aroma de mujer, la original. Es decir, un man extranjero con disfunción eréctil solo se le para con una chapolera, pues era... A partir de ahí yo aprendí que tenía que leer antes de firmar, pues y es súper interesante. Y las que estaban es que eran como series, porque no eran todos los días, sino unas que daban los martes y los jueves, y había una que me gustaba mucho que se llamaba Tiempos Difíciles.
¿A vos te tocó? Claro. Que era en un lugar rural de conflicto armado, es que mira, que eran Sí, de sí. conflicto armado puros practicantes. Entonces estaba, y eran todos los arquetipos colombianos, estaba el rolo, estaba el costeño, pues, pero cada uno tenía como un contexto súper diferente y se encontraban en esa situación. De verdad que la televisión colombiana era súper buena. Y era Ya con no. lo, ya no sé, porque ahora creo que responde a otra, porque yo creo que está muy influenciada por la manera de hacer telenovelas de Telemundo y de Televisa, que no sé, que es más de estudio, que es un poquitico, que yo la siento un poquitico más plástica. En cambio nosotros acá teníamos algo que era un poco como urbano pero costumbrista, tenía como una combinación de cosas y la verdad eran argumentos muy interesantes que hoy en día yo me pregunto cómo eran tan populares y no todo el mundo entendía, pues. Total. Pero eso a mí me gustaba mucho. Si te gustaban mucho las novelas, te gustaban mucho también la cultura pop en música. Sí, total. Desde Flos Mariae, que tú me la Sí, presentaste, foto de Flos Mariae en pantalla, que es muy importante conocer ese tipo de sí. referentes. ¿Qué otros referentes estás teniendo hoy mapeados que también se conectan con las nuevas generaciones? Sabéis que en este momento estoy escuchando mucho merengue. Me Es que el parece, merengue volvió con pero no lo que está toda, haciendo, no lo que están haciendo como Karol G, no, como Rica Arena. no. A ver, me gusta mucho el merengue house del noventero, Ok. me parece interesante, pero empecé a encontrar un merengue como de los 80s, y te lo juro que hay una canción que estaba oyendo en estos días que digo, si Lana del Rey hiciera merengue sería así, porque la producción era súper linda, pues como profunda, pero con ritmos de merengue. Y siempre se me ha parecido mucho, como la música, como el house, se me ha parecido mucho al merengue, pues Ok. porque tienen estructuras muy parecidas, pero me interesa mucho y siento que ahí hay como, hay algo por hacer. Vos me presentaste un grupo que es Mula. Sí. Ellas trabajan, ellas yo creo que tienen una apuesta que es súper linda de una visión contemporánea del merengue que es súper poderosa. Porque es como traerlo un poco, se contamina el urbano, pero la producción es otro tema. Ellas a mí me parecen Sí. fantásticas, eso es muy chévere esa banda. Pero, por ejemplo, y de las nuevas generaciones que vos digas, ¿están viendo este tipo de programas o están viendo este tipo de, pues como un poquito más salidos de la caja que de pronto vos estés diciendo, ven, no lo conocía y me lo presentó este estudiante? No, digamos que hay de todo, pues, porque por ejemplo me tocó dar clase mientras era el concierto de Maluma, por ejemplo, y yo me di cuenta, yo decía, Maluma le gusta a tanta gente, no tenía ni idea, pues, y como ese tipo de cosas que son más mainstream, masivas. sí, y también me llamaba mucho la atención que muchas veces las personas que quieren buscar cosas diferentes se han ido a buscar cosas más en el pasado. Entonces, por ejemplo, un estudiante de 20 años, súper fan de Charly García, por ejemplo. Entonces, ese tipo de sorpresas también me ha llamado la atención, como que realmente la novedad puede estar necesariamente en otras cosas, porque es que ahora hay tanto que es muy difícil estar como al seguirle ritmo a muchas cosas. Entonces, eso me ha llamado la atención. A mí, ¿sabes qué me ha llamado la atención? He visto como versiones actuales como de góticas, punqueras, como que yo también lo fui, pero estas nuevas generaciones están volviendo a traer, perdón, unas estéticas súper oscuretas que para nosotros ya, o sea, nosotros ya las vimos, pero otra vez están como en todo su furor. No sé si Merlina o Wednesday ha traído un poquito como de esa influencia, como... Pero eso, por ejemplo, me ha impactado mucho. A mí digamos que yo creo que eso se combina un poquito con esa estética neoperreo que empezó a Sí. surgir hace unos 4 o 5 años. Yo lo veo así mucho. Como me llama mucho la atención, por ejemplo, mucho que tantas personas jóvenes les esté gustando el tema del corsé, por ejemplo. Pero, Again. y cuando empiezan a diseñar es como el primer punto, como que hay un tema de ceñir la cintura súper marcado que yo digo, mira. Yo hice muchos corsetes en mi época gótica. En la máquina de coser, el sábado antes de salir. Y yo creo que un reto grande para nosotros es cómo, pues, y sobre todo pues, en la docencia y el tema de creación, es cómo todas esas estéticas, porque todo eso me parece que es una información importante a tener en cuenta, porque finalmente es donde cada uno está viviendo. Pero bueno, ¿cómo haces eso? También teniendo en cuenta el tacto,
porque la gente se está acostumbrando mucho a lo que se ve, a cómo se ven y quiero repetir cómo se ve, y no importa si llego a eso con cualquier material que sea áspero, que me raspe, que me dé alergia. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante, que ahí va a ser la diferencia de nosotros. De la integralidad del desarrollo de productos. Sí, exacto, cómo poder hacer eso de una manera también elevada, ¿cierto? Que cuide el cuerpo, que no sé. Cami, para ir cerrando, a mí me parece súper rico compartir contigo qué es lo que estamos viendo en términos de que, o sea, por ejemplo, te estás viendo la de las mormonas, la No, serie de las mormonas. ¿cuál es esa? Esa sería una que te gustaría. Pero Sirens, no. Sirens muy buena. Ah, no me la vi. Pero de películas o de series que te Mira, tengan enganchados en este momento. antes necesito que me recomiendes, porque estoy como en este momento con la única serie que estoy al día y siguiendo y que de verdad me está entusiasmando es The Gilded Age, La Edad Dorada. Ajá, ¿de qué se trata? La Edad Dorada es del mismo creador de Downton Abbey, ¿te la viste? Sí. Es una novela, pues sí. Pero está en 1886, ¿A vos 85. te gustan como por ese estilo? A mí me gustan mucho las series de época si son bien hechas. No las anacrónicas, no Bridgerton, y esas no me gustan porque no. Pues, pero esta sí toca temas que son hechos. Aunque dicen pues que él mantiene mucha libertad creativa. Pero el tema es de la tensión social entre los nuevos ricos, que se hicieron ricos por el ferrocarril en Estados Unidos, y los viejos ricos que fueron, digamos que descendencia de los europeos que llegaron en el Mayflower. Entonces es súper linda la tensión entre los nuevos ricos y los viejos ricos, y también tiene hechos de cómo se generó porque esa es la época en donde se hicieron los primeros multimillonarios en Estados Unidos, en Nueva York, y también cómo, por ejemplo, datos que yo no sabía que había sido una mujer ingeniera, la del puente de Brooklyn. Oh. También, por ejemplo, la lista de los 400 que eran los que sí podían ingresar a la sociedad, o los que pues hay unas cosas muy particulares, o cómo se genera el racismo entre las personas que fueron esclavizadas y los que nunca han sido esclavizados del norte. Hay cosas súper lindas, y todo en un contexto muy de sociedad, muy de maneras, entonces va con un ritmo suave, pero siempre está la atención es en las conversaciones, entonces es muy linda y es muy bien ambientada. O por ejemplo, me hace creer a mí que tal cual fue así, pues. Me encanta, siempre compartimos muchas cosas de lo que estamos viendo. Vos también compartís en redes sociales como quién más está viendo esto. Sí, porque en esa casi nadie, pero ya después que compartí me di cuenta que sí, mucha gente la está viendo Sí, también. no, Sí, y además que yo creo que es una conversación súper importante, o sea, como que parte de cómo se desarrolla la educación, las nuevas generaciones, los mismos procesos creativos, tiene mucho que ver con el referenciamiento que uno tiene de la actualidad. Yo, por ejemplo, soy una están hablando mucho de Severance. Yo me tengo que ver Severance para entender qué es lo que está pasando. Que me tengo que ver The White Lotus, sí, además de que habla de crímenes y cosas así, pues tiene un acento estético, tiene como que... Sí, eso es súper interesante. Yo en este momento quiero buscar la serie que me engome más en la manera de narrar, porque estoy pegado por el tema histórico, porque me interesa mucho el tema histórico, pero sí quiero encontrar, porque habían unas, por ejemplo, me acuerdo cuando apareció Fleabag, por ejemplo, hace unos años, tiene apenas 2 temporadas, y cada temporada es como de 4 o 5 capítulos, pues me dejó antojadísimo, pero la manera de ese humor, la manera de narrar, el tema del contacto con la cámara, eran como ese tipo de cosas quiero buscar, porque creo que me di la hecha espíritu. Oh, por Dios. Pues que había que ver el Gracias. chisme, Sí, pero obvio. no me gustó. Pues es que si se te echa por viste- los hijos, No, entonces y si también te viste el del caso Trevi Andrade, y me vi todo el podcast, me lo terminé hace poquito, muy pesado. De es muy verdad, heavy. no es para todo el mundo. No, muy Me pesado. encanta, me encanta. Yo creo que es parte como de estar atento a lo que sucede, de cómo esos referentes nos ayudan a nosotros a construirnos y a construir las narrativas, pero también el diálogo con las nuevas generaciones. Creo que es la forma más eficiente de poder conocer qué es lo que está pasando ahí. Para mí realmente es un tema también de entretenimiento que no sea a través del celular. ¿A qué me refiero? A que por lo menos a mí me pasa que yo estoy concentrado en una serie y no vuelto a ver el celular, estoy de verdad. Y creo que cuando uno hace las cosas como con la intención de concentrarse en hacer algo, creo que la asimilación es diferente, se da como en más niveles y ya eso se va a ver reflejado de otra manera. Pues no pienso tanto como, voy a conectar esto con lo otro, sino que finalmente cuando uno tiene una biblioteca, si uno tiene un montón de referencias, seguramente va a tener también qué más preguntas hacerle a los alumnos o cómo conversar de más cosas. ¿Ves no sé. cosas que no te gustan? Hay veces sí.
Porque A no, veces hay toca, veces, ¿sí o qué? no tanto porque toca, sino porque llego a cierto punto que yo, en este momento sí hay una que paré, porque la de Lina Dunham, la misma que escribió Girls, Ok. ella escribió Too Much, que es la que están poniendo en Netflix, y no he podido pasar como de cierto capítulo, no La han sé. recomendado mucho. Sí, obviamente es hablando desde el ¿Cómo es lugar que de la se llama? mujer. Bueno, aquí les pongo el pantallazo. Se llama demasiado la serie, Too es Too Much. much. Sí, yo creo que hay que estar, pues hay que sacrificar un poquito el cringe con tal de estar informado Sí, con no, cosas. sí, no. ¿Cómo se llama la después de Sex and the City? La que cancelaron ya. Eh, And Just Like That. and just like that. Sí, sí, si querés que te dé cringe, ahí tenés esa serie. Pues, no. Era cuestión de Es tiempo que verdad. la cancelaran, sí. Es verdad, es verdad. Es que sin Samantha no es lo mismo. Sí. Total. Bueno, Cami, hoy tocamos muchos temas muy divertidos que nos conectan un montón. Gracias por estar acá. No, a ti, necesitamos la parte 2. Necesitamos la parte 2 porque hay mucha tela para cortar. Para las personas que están conectadas y llegaron hasta acá, coméntenos a nosotros acá abajo, uno, su percepción de las generaciones. ¿Qué están encontrando ustedes en estas nueva juventud que está siendo particular? Y dos, ¿qué series y películas se están viendo en este momento que son infaltables un poco para recoger información y también para recomendarle a Cami para que vea? Sí, yo necesito recomendaciones, me estoy quedando seco. Pues con un capítulo a la semana, no. No, Y yo almuerzo viendo series, entonces listo. necesita información, Sí. así que por favor todos a comentar aquí. Cami, infinitas gracias, qué delicia de No, a ti, conversación. muchas gracias por este espacio y quiero volver. Nos vemos en el próximo.